Adulto mayor de 60, añade esto a tu café y tu memoria se recupera rápidamente. ¿Alguna vez has sentido que su mente va más lenta, que le cuesta recordar nombres, fechas o incluso lo que iba a decir hace un momento? Eso no siempre es la edad, muchas veces es falta de combustible. El cerebro no está recibiendo lo que necesita para encender las áreas que procesan la memoria. Pero ya no más, aquí le traigo la solución. Y al final, le diré cómo se toma de manera correcta para obtener el máximo de los resultados. Empecemos. La mayoría de personas mayores de 60 empieza el día enviándole al cerebro la señal contraria, la señal de inflamación neuronal y pérdida de memoria. Y lo curioso es que esto ocurre en silencio. No hay dolor, no hay aviso, no hay síntomas inmediatos. Simplemente un día usted nota que le cuesta recordar una palabra, o que tarda más en concentrarse, o que entra a una habitación y se queda parado preguntándose, ¿a qué venía? Y quizá lo atribuye al estrés, a la edad, o simplemente lo deja pasar. Pero eso no ocurre de golpe. Eso se acumula cada mañana durante años. Quiero que imagine a su cerebro como si fuera una gran red eléctrica. Durante la noche, esa red entra en modo ahorro. Baja la actividad, recicla desechos, elimina proteínas dañadas, limpia toxinas y mantiene solo las funciones esenciales. Eso ocurre mientras usted duerme. Pero cuando despierta, esa red necesita instrucciones nuevas. Necesita que alguien le diga, es momento de activar memoria, enfoque, aprendizaje, creatividad. El cerebro no se enciende solo. Necesita señal. Antes de seguir, escríbeme en los comentarios. Café, si le está gustando el video. Y aquí es donde aparece el primer gran error, porque muchas personas inician el día enviando la señal opuesta. Comen algo que dispara azúcar, inflamación y estrés oxidativo, y el cerebro recibe un mensaje completamente diferente. Enfócate en sobrevivir, no en aprender. Y cuando eso se repite todos los días durante meses o años, la capacidad cognitiva comienza a disminuir. Y por favor, entienda esto. El cerebro nunca deja de adaptarse. Incluso a los 70, 80 o 90 años, usted puede crear nuevas neuronas, reparar conexiones dañadas, recuperar velocidad mental, mejorar memoria y reducir esa sensación de cabeza espesa. Pero solo si recibe el estímulo correcto. De lo contrario, el cerebro entra en modo conservación, se vuelve lento, ahorra energía, renuncia a procesos más costosos como el aprendizaje, y usted empieza a notar cosas como olvida nombres, tarda en encontrar palabras simples, pierde el hilo de una conversación o le cuesta concentrarse más de 5 minutos. No es la edad, es la señal bioquímica de la mañana. Y le digo algo interesante. Las primeras 2 horas del día son la ventana dorada del cerebro. En ese momento es mucho más sensible a neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina y el BDNF, que son los responsables de la memoria, el enfoque y la plasticidad neuronal. Solo con aumentar la acetilcolina, usted puede mejorar la velocidad para recordar nombres, consolidar recuerdos nuevos y recuperar claridad mental. Y aún así, la mayoría de personas desayuna pan blanco, mermelada, jugo, margarina y café con azúcar. Y eso dispara inflamación microglial, glicación y fatiga cerebral. Yo lo veo todos los días en pacientes. Por eso, tanta gente a media mañana siente sueño, lentitud, niebla mental, cansancio y dificultad para enfocarse. Y no es porque ya no tiene 20 años. Es porque el cerebro está recibiendo el combustible equivocado. Lo bueno es que el cerebro también tiene la capacidad de repararse por las mañanas. Y aquí viene lo más fascinante. Esa reparación se puede activar con algo tan simple como un ingrediente que nadie utiliza antes del desayuno y que debería ser casi obligatorio después de los 55 años. Este ingrediente aumenta la acetilcolina, estimula BDNF, mejora la plasticidad neuronal, potencia el aprendizaje y protege contra la neuroinflamación desde las primeras horas del día.
En un momento le voy a decir cuál es ese ingrediente, pero necesito que antes entienda por qué funciona. Porque cuando usted entiende, usted aplica. Y cuando aplica, su cerebro cambia. Suscríbete al canal y activa la campanita para más consejos sobre cómo recuperar tu memoria rápidamente. Muy bien, continuemos. Quiero explicarle por qué este ingrediente funciona tan bien y por qué yo mismo lo recomiendo a partir de los 60 años. Mucha gente piensa que cuando hablamos de memoria, simplemente hablamos de recordar cosas, pero no. La memoria es un proceso extremadamente complejo que combina tres fases: capturar la información, almacenarla en algún circuito neuronal y luego recuperarla cuando la necesitamos. Si uno solo de estos pasos falla, la memoria empieza a sentirse torpe, y eso explica por qué hay personas que me dicen: «Doctor, lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale», o «Sí lo recuerdo, pero me tarda en aparecer». Esa sensación no es falta de inteligencia ni falta de interés. Es un circuito que no está funcionando al ritmo que debería. Y aquí es donde entran en juego dos elementos que son determinantes y que casi nadie explica: los neurotransmisores y la plasticidad neuronal. Los neurotransmisores son como el idioma químico del cerebro, y la plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro de adaptarse, aprender, reparar y formar rutas nuevas. Si esos dos están fuertes, usted puede seguir aprendiendo y recordando aunque tenga 70, 80 o 90 años. Si están bajos, la experiencia mental empieza a sentirse pesada, lenta y confusa. Y ahora viene un neurotransmisor que me sorprende lo poco que se menciona, considerando lo importante que es: la acetilcolina. La acetilcolina es literalmente el neurotransmisor de la memoria. Cuando la acetilcolina está baja, cuesta aprender cosas nuevas, cuesta recordar palabras, cuesta concentrarse, cuesta mantener la atención en una conversación sin perderse en el medio. Incluso hay gente que me dice: «Doctor, no es que no recuerde, es que ni siquiera lo registro». Eso es acetilcolina baja. Lo interesante es que la mayor parte de esta acetilcolina se fabrica en una estructura del cerebro llamada núcleo basal de Maynard. Y lamento decirle que ese núcleo es uno de los primeros que se deteriora cuando la memoria empieza a apagarse. Eso no es algo que uno siente como dolor o como molestia, simplemente empieza a notar fallas en el procesamiento. Y lo que poca gente sabe es que la acetilcolina no aparece sola como por arte de magia. El cerebro necesita materia prima para fabricarla. Y aquí es donde la alimentación y ciertos nutrientes cumplen un rol que durante décadas se subestimó. Antes pensábamos que el cerebro estaba aislado y que la comida no tenía mucho que ver. Hoy sabemos que es lo contrario. La nutrición es una de las variables más potentes para modular el rendimiento cognitivo en adultos mayores. Pero no todo es acetilcolina. También necesitamos activar un elemento que yo lo llamo fertilizante neuronal, el BDNF. El BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro, es lo que permite que las neuronas formen conexiones nuevas, se reparen más rápido, aprendan más y se vuelvan más resistentes al daño. Cuando el BDNF está alto, la mente está despierta, flexible y con capacidad de aprendizaje. Cuando está bajo, la mente se siente espesa. Es esa sensación de niebla mental, de lentitud, de dificultad para organizar ideas. Lo más alarmante es que entre los 20 y los 70 años, los niveles de BDNF pueden caer hasta un 70%. Y cuando eso ocurre, la memoria se vuelve frágil. Y esta parte es importante, no porque usted sea mayor, sino porque el cerebro ya no está recibiendo las señales químicas que necesita para regenerarse. La edad no apaga el cerebro, lo apaga la falta de señales. Escríbeme en los comentarios el país donde te encuentras. Quiero conocerlo un poco más. Aquí viene un detalle que poca gente sabe y que es crucial. Las primeras 2 horas del día son la ventana dorada del cerebro. Es el momento en que el cerebro es más sensible a elevar BDNF, producir acetilcolina, activar la atención y consolidar la memoria. Si usted no activa esa ventana en la mañana, prácticamente pierde el potencial del día.
Por eso yo siempre digo que la memoria no se pierde por la noche, se pierde por la mañana, porque la gran mayoría empieza el día subiendo azúcar, subiendo inflamación y frenando todo el proceso de reparación neuronal. Ahora, cuando en lugar de enviar esa señal equivocada, usted le da al cerebro el ingrediente correcto antes o durante el desayuno, ocurre algo que se nota. El cerebro recibe una señal completamente diferente. Activa la memoria, aumenta el BDNF, mejora la plasticidad neuronal, reduce inflamación y forma nuevas conexiones. Es exactamente lo contrario a lo que siente la persona que viene a consulta y me dice, «Doctor, siento la mente lenta, como con neblina». Lo más interesante es que esto no es algo que tarda 6 meses en notarse. Hay personas que en 7 a 14 días ya reportan cambios, como recordar nombres más rápido, tener más claridad mental, menos niebla cerebral, menos pausas para buscar palabras y más facilidad para concentrarse en actividades que antes les agotaban. Y lo más curioso es que no necesitan hacer cambios gigantes. No necesitan cambiar toda su dieta, ni eliminar el café, ni volverse vegetarianos, ni nada por el estilo. Solo necesitan agregar algo muy específico que el cerebro reconoce como materia prima para reparar. En un momento le voy a decir cuál es ese ingrediente. Pero antes quiero explicarle por qué casi nadie lo usa, que es probablemente lo más absurdo de todo. Muy bien, continuemos. Y aquí viene una de las partes que a mí personalmente más me llama la atención. Si este ingrediente es tan útil para la memoria, si activa acetilcolina, si aumenta BDNF, si mejora la plasticidad neuronal y si ayuda al cerebro a reparar, ¿por qué casi nadie lo usa? Y la respuesta es muy simple. Porque durante décadas nadie le dijo a las personas mayores que podían nutrir el cerebro. Se nos enseñó a nutrir el corazón, a nutrir los huesos, a nutrir los músculos, pero no el cerebro. En consulta, yo veo algo que se repite. La mayoría de pacientes mayores de 60, 70 u 80 años crecieron en una cultura donde el cerebro era un órgano que simplemente se gastaba con los años, como si fuera inevitable. Y ese concepto dañó muchísimo, porque cuando algo parece inevitable, nadie hace nada para evitarlo. La gente asume que la memoria se pierde por la edad, que la concentración se pierde por la edad, que la agilidad mental se pierde por la edad, cuando en realidad gran parte de eso ocurre por falta de señales bioquímicas, por falta de nutrientes específicos y por estilos de desayuno que literalmente van en contra del funcionamiento del cerebro. Y le digo algo más. El mercado de suplementos está lleno de productos para los huesos, para las articulaciones, para el corazón, para la próstata, para la piel, para el cabello, pero muy pocos productos están diseñados para nutrir neurotransmisores. Eso hace que la mayoría nunca haya escuchado la palabra acetilcolina en su vida, a pesar de que depende de ella para recordar el nombre de su propio nieto. Otra razón por la que casi nadie usa este ingrediente es porque los síntomas iniciales de la baja acetilcolina y del bajo BDNF son muy fáciles de ignorar. No duelen, no se ven y no son dramáticos al inicio. Empiezan como olvidos pequeños, una palabra, un nombre, una fecha. Después aparece la pérdida del hilo de una conversación. Luego aparece la sensación de que uno lee y no retiene. Después la mente se espesa. Aparece la lentitud cognitiva. Y por último, el cerebro empieza a entrar en modo conservación. Y ese modo de conservación es mortal para la memoria, porque el cerebro deja de invertir energía en aprender, crear, conectar y almacenar. Se vuelve eficiente, sí, pero eficiente para sobrevivir, no para pensar. Y quiero que entienda algo importante. La neuroinflamación no se siente como un dolor de cabeza. La neuroinflamación se siente como lentitud. Se siente como si las ideas tardaran más en aparecer, como si la mente caminara en arena. Y cuando eso ocurre todos los días por la mañana durante años, no hay memoria que aguante. Pero aún hay algo más curioso. Hay estudios que muestran que después de los 55 años, el cerebro pierde parte de su eficiencia,
para convertir ciertos alimentos en neurotransmisores. Es decir, aunque la persona coma bien, no necesariamente produce lo que necesita. Eso significa que si no le das la materia prima correcta, la memoria simplemente no se fabrica. Entonces, ¿qué hace este ingrediente tan importante? Que el cerebro lo reconoce como materia prima directa y no necesita hacer conversiones complicadas ni gastar recursos metabólicos extra, y por eso funciona tan rápido. Y se lo digo abiertamente, porque yo lo veo en consulta. Muchas personas vienen convencidas de que su problema de memoria es la edad. Y cuando empezamos a activar acetilcolina, cuando aumentamos BDNF y cuando eliminamos la inflamacón matutina, esas personas empiezan a experimentar algo que no esperaban: el regreso de la claridad. Es impresionante ver cuando un adulto mayor se da cuenta de que todavía puede pensar rápido, que todavía puede aprender, que todavía puede recordar. Y no es magia, es fisiología. Y ahora sí, llegamos al punto donde le voy a decir el ingrediente. El ingrediente del que le estoy hablando es la colina, específicamente colina tipo alfa-GPC. La mayoría conoce la colina solamente como un nutriente más dentro de la familia de las vitaminas B, pero casi nadie entiende su verdadero rol. Para el cerebro, la colina no es un simple nutriente, es una molécula estructural, funcional y estratégica. De hecho, la colina participa en la formación de la membrana neuronal, en la señalización eléctrica, en la reparación de sinapsis y además en algo fundamental: la síntesis de neurotransmisores. La colina es literalmente la materia prima con la que el cerebro fabrica acetilcolina, que, como le dije antes, es el neurotransmisor responsable de la memoria, la atención, el aprendizaje y la velocidad mental. Sin acetilcolina, el cerebro puede seguir funcionando, pero lo hará como un sistema que no guarda bien la información y que cada vez tarda más en recuperarla. Por eso, cuando la acetilcolina baja, la persona no pierde la inteligencia, pierde eficiencia cognitiva. Aquí hay algo que es clave que entienda. El cuerpo no puede fabricar suficiente colina por sí solo, y la mayoría de adultos no la obtiene en cantidades adecuadas a través de la dieta, especialmente después de los 60, donde las demandas aumentan y la absorción se vuelve menos eficiente. Y cuando usted no tiene colina, simplemente no puede fabricar suficiente acetilcolina. Y cuando no fabrica acetilcolina, la memoria se vuelve torpe. Empiezan los olvidos pequeños, la dificultad para encontrar palabras, la sensación de que la lectura no se retiene o que la conversación se pierde. No es que el cerebro no quiera recordar, es que no tiene con qué recordar. Ahora, ¿por qué no cualquier tipo de colina y por qué específicamente alfa-GPC? Porque existen varias formas: bitartrato de colina, citicolina, fosfatidilcolina, etc. Todas sirven, pero cada una tiene una característica distinta en cuanto a absorción, conversión y destino final. Algunas se quedan en el sistema digestivo, otras se pierden parcialmente en el metabolismo hepático, otras sí elevan colina en sangre, pero no llegan al cerebro en cantidades relevantes. Alfa-GPC es diferente. Es la forma que atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor eficiencia, que, para decirlo de manera simple, significa que llega al cerebro, no se queda atrapada en el intestino, no se pierde en el hígado y no se convierte en otra cosa antes de llegar a donde tiene que llegar. Y no solo llega, sino que llega en forma utilizable para fabricar acetilcolina. Por eso es la forma que yo recomiendo cuando el objetivo es memoria, aprendizaje, concentración y neuroprotección en adultos mayores. No porque sea moda, sino porque tiene sentido fisiológico. Es la forma que habla el mismo idioma del cerebro. Y ahora viene lo que me interesa que escuche con atención. El alfa-GPC no solo aumenta acetilcolina, también aumenta BDNF, que es el fertilizante neuronal del que hablamos antes. Esa combinación es extremadamente poderosa porque actúa por dos vías: estimula la función, neurotransmisión, y estimula la reparación, plasticidad neuronal. Y por esa doble vía es que se ve el resultado tan rápido. No es solo recordar un nombre, es recuperar claridad,
agilidad y sensibilidad cognitiva. Es la sensación de que la mente vuelve a estar despierta después de mucho tiempo funcionando con el freno puesto. ¿Cómo se toma? ¿En qué momento y en qué cantidad? Lo ideal es por la mañana, antes o durante el desayuno, porque ahí está la ventana donde el cerebro está más receptivo. ¿Por qué por la mañana? Porque en esas primeras horas el cerebro hace un cambio de combustible, pasa del modo mantenimiento nocturno al modo rendimiento cognitivo. La colina, y en este caso el alfa-GPC, aprovecha esa transición para entregar sus dos beneficios más importantes, producción de acetilcolina y aumento de BDNF. Cuando este proceso ocurre temprano en el día, impacta directamente la memoria operativa, la fluidez verbal, la velocidad de reacción mental y el enfoque. La dosis mínima con la que se ven cambios es de 300 miligramos, pero la dosis más utilizada en adultos mayores está entre 300 y 600 miligramos diarios. Esto no es casual. En adultos jóvenes, el sistema colinérgico todavía compensa. Pero a partir de los 55 o 60 años, la capacidad de producir acetilcolina se deteriora más rápido de lo que se piensa, principalmente por tres razones: menor densidad sináptica, menor eficiencia mitocondrial y mayor inflamación neurovascular. Por eso en esta etapa la dosis terapéutica sube y los resultados se hacen más evidentes. Si la persona está con deterioro cognitivo temprano, niebla mental intensa o problemas de memoria evidentes, en muchos casos dividimos la dosis. 300 miligramos por la mañana más 300 miligramos al mediodía. Dividir la dosis tiene sentido desde la fisiología porque prolonga la disponibilidad de acetilcolina durante el día, mantiene el BDNF elevado más horas y evita el bajón cognitivo típico después del almuerzo. Ese momento en el que muchos pacientes me dicen: «Doctor, después de comer, siento que mi cabeza se apaga». No se recomienda tomarlo por la noche porque puede activar demasiado la mente y afectar el sueño. ¿Con qué se puede combinar para potenciarlo? Aquí hay algo muy interesante. Si usted combina alfa-GPC con algo que suba dopamina leve como café, té verde o cacao, el enfoque aumenta aún más. De hecho, mucha gente me dice que siente más claridad con el mismo café que tomaron toda la vida, simplemente porque ahora el cerebro está usando esa estimulación de manera eficiente. Esto tiene lógica neuroquímica. La dopamina no es solo la molécula del placer, como la pintan en Internet. Es la molécula del interés, del enfoque sostenido, del «me dan ganas de hacer esto». Cuando usted incrementa ligeramente la dopamina y a la vez incrementa acetilcolina desde el alfa-GPC, lo que ocurre es que el cerebro tiene voluntad más dirección. Una lo pone en marcha, la otra le dice dónde poner la atención. Esa combinación en adultos mayores es muy valiosa, porque parte del deterioro cognitivo no es solo olvido, es apatía, falta de iniciativa y pereza mental. Si además se combina con omega 3 DHA, el cerebro hace algo que a mí me parece fascinante. Usa la acetilcolina para construir conexiones nuevas más rápido. Esto es plasticidad neuronal. Aquí quiero detenerme un segundo, porque esto no se explica lo suficiente. La acetilcolina le dice a la neurona: aprende esto. El DHA le da la materia prima física para que esa instrucción se convierta en una sinapsis. Son piezas completamente distintas del mismo puzzle. El DHA es literalmente el material estructural con el que el cerebro fabrica membranas neuronales, y el adulto mayor llega a esta etapa con déficit crónico porque casi nadie consume pescados grasos con la frecuencia y la dosis adecuada. Por eso, cuando junta alfa-GPC más DHA, el cerebro no solo recuerda mejor, sino que empieza a regenerar ruta. Es aquí donde empieza a recuperar agilidad mental, porque ya no solo retiene información, sino que la conecta más rápido. Y si ya queremos hilar aún más fino, hay un tercer elemento que cuando aparece en la ecuación acelera todavía más el proceso: magnesio, especialmente en forma glicinato o treonato. ¿Por qué?
porque el magnesio controla la entrada de calcio al interior de la neurona. Y si el calcio entra descontrolado, la neurona se inflama y se deteriora. Pero si el calcio entra dosificado, la neurona se fortalece y consolida la memoria a largo plazo. Esto es importante, porque muchos adultos mayores están deficientes en magnesio sin saberlo. Tomar café, diuréticos, antihipertensivos e incluso algunos antiácidos acelera la pérdida de magnesio. Y si usted no corrige ese déficit, está tratando de construir un cerebro nuevo con herramientas incompletas. ¿Cuánto tarda en conseguir resultados? No estamos hablando de años. En muchos adultos mayores, la mejoría aparece entre 7 y 14 días. Y esto sorprende a muchos, porque están acostumbrados a que los tratamientos para memoria y cerebro tarden meses o tengan resultados muy sutiles. Aquí, no. Aquí la respuesta es mucho más rápida, porque estamos actuando directamente sobre la maquinaria bioquímica que fabrica memoria, no solo sobre los síntomas. Ahora, algo importante. No todas las mejoras se perciben igual. Algunas son obvias, como decir, me acordé del nombre de mi vecino, mientras que otras son casi silenciosas. Darse cuenta de que ya no repiten una pregunta, que ya no se pierden en medio de una frase, o que ya no tardan 20 segundos en activar la mente después de levantarse de la siesta. A nivel clínico, una de las primeras señales que yo observo es el cambio en la fluidez verbal. La persona empieza a hablar con más naturalidad, con menos pausas. Esa mejora parece pequeña, pero marca que el sistema colinérgico se está reactivando. Otra señal muy interesante es el aumento en el tiempo de atención sostenida. Muchos adultos mayores me dicen, «Doctor, ahora puedo leer más rato sin perderme». O «Puedo ver una película sin tener que preguntar 3 veces qué pasó». Esa capacidad es oro, porque sin atención no hay memoria, y sin memoria no hay aprendizaje. Y luego viene algo que nadie espera, pero que para mí es uno de los marcadores más importantes. Recuperan iniciativa. El cerebro con dopamina baja y acetilcolina baja entra en modo pasivo. Todo le da pereza. Cuando la acetilcolina sube, la curiosidad reaparece. La persona vuelve a tener ganas de conversar, de leer, de cocinar, de aprender, de involucrarse. Es como si volviera un pedazo de la personalidad que estaba en pausa. Comparte el video con algún familiar o amigo que sepas que toma café por las mañanas. Descubre las 5 frutas que dañan tu memoria y las 5 que la protegen. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.